Vamos a recibir entonces a nuestra audiencia con un fuerte aplauso, los que nos sintonizan a través de Radio Peniel. Esta conferencia, hermanos, yo la he titulado Provisión ante la escasez. Sabemos, hermanos, que Dios actúa de maneras misteriosas y siempre Él actúa de manera milagrosa. ¿Cuándo? Vamos a ir viendo algunos puntos a través de esta palabra que creo que son fundamentales para poder entender cuándo viene la bendición de Dios en nuestras vidas. Yo decía ayer que si nosotros tuviéramos un buen poder adquisitivo, pues entonces nosotros actuaríamos con nuestras fuerzas, ¿verdad? Con nuestra capacidad económica. Pero como nosotros no tenemos ese poder adquisitivo, lo único que tenemos, hermanos, en el bolsillo es fe. ¿Cuántos tienen fe? Lo único que tenemos es fe, hermanos. Todos los proyectos que echamos a andar acá, todos sabemos que son a través de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esto consiste, hermanos, el que Dios pueda manifestar su gloria, pueda responder a nuestras peticiones. Nosotros queremos ver proyectos cumplidos, nosotros lanzamos proyectos, pero nosotros no tenemos la capacidad de poder sustentar esos proyectos, pero de manera, y escuche bien lo que digo, de manera milagrosa, Dios se ha encargado de proveer para todo lo que nosotros hemos emprendido y sigue proveyendo. Entonces, yo he titulado esta conferencia Provisión ante la escasez. ¿Amén? Amén. Provisión ante la escasez. Y vamos a tomar la lectura bíblica en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9. Del verso 10, Lucas capítulo 9, del verso 10 al verso 17. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más fuerte, hermanos, así nos escuchan. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. ¿De qué les hablaba? Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, o sea, estaba cayendo la tarde, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. ¿Dónde estaban? Él les dijo: dadles vosotros de comer. ¿Quién le tenía que dar de comer? Los discípulos. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, ¿y qué dice? Se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Están acá? Amén. Yo sé que quedaron obnubilados con esta historia de la Biblia. Quedaron así como choqueados porque
nos vamos a dar cuenta a través de esta palabra que no se necesita mucho para que Dios pueda obrar. Creo, hermanos, que este Dios del que hablamos, este Dios milagroso, no ha dejado de mostrarnos su misericordia, no ha dejado de mostrarnos la forma misteriosa en la que Él obró. Cada vez que Jesús realizaba algo, Él iba restaurando, iba sanando, iba implantando su reino. Fíjense que atendió a la mujer pecadora, recibiéndola con amor, y no solamente la recibió, sino que la restauró. Cuando cruza a la ciudad de Gerasa y se encuentra con el endemoniado gadareno, entonces vemos ahí que no le dijo, bueno, quédate tranqui que después mando a los discípulos para que te saquen los demonios. No, lo liberó de la posesión satánica y lo restauró. ¿Está entendiendo? La mujer que tenía o padecía del flujo de sangre fue restaurada por el Maestro a través de la sanidad. Y todas las personas que se encontraron con Jesús, cada entrevista que tenían con el Maestro producía restauración. Diga conmigo, mi cita con el Señor me produce restauración. En esta ocasión vamos a meditar sobre el milagro o el momento que revolucionó el pensamiento y la vida de los discípulos. Después de todo un día de enseñanzas, después de todo un día de milagros, después de todo un día de implantarle en la cabeza a la gente el reino, mostrarle que lo acompañaban los milagros, las sanidades, dice la palabra que la tarde comenzó a declinar, comenzó a oscurecer, ¿sí? ¿Y qué hacen los discípulos? Los discípulos vienen donde Jesús y le dicen, Jesús, ya es tarde. ¿Vieron cuando nosotros tenemos ganas de comer? ¿Nunca te pasó que pusiste asado al horno y justo te cayó el pastor? Y lo dejaste en el horno ahí calentándose y decías por dentro, no se va más el pastor. Y tu esposa te hace señas, ¿le convidamos o no le convidamos? Y vos por abajo de la ceja le haces. Y el pastor siente el olorcito, ¿verdad? Y dice, qué lindo olor, hermano. Parece que llegó justo. No, si se me cayó un poco de grasa en el horno y lo tenía prendido y ese es el olor que sale. Pero ya lo voy a invitar a comer. ¿Qué está demostrando la gente ahí? Que quiere comer y como hay lo justo, están esperando que el pastor se vaya. ¿Está entendiendo? Bueno, esto le estaba pasando a los discípulos. Los discípulos estaban con Jesús. Dice la palabra que los seguían 5,000 hombres. Ahora, imagínense, como en ese tiempo, de acuerdo al contexto histórico, la mujer no tenía ningún tipo de valor, la mujer era un objeto, ¿sí? No se la respetaba como mujer, por eso después encontramos en la palabra que el apóstol Pablo comienza a ordenar determinadas cosas con respecto a la mujer, y entre ellas le dice que tiene que el hombre tratarla como a vaso más frágil, no porque sea delicada, sino porque es una persona especial ante los ojos de Dios. Dice que es dadora de vida, ¿sí? Entonces, ese vaso frágil antes no era nada, ¿verdad? Por eso se nombra solamente que había 5,000 hombres. ¿Se entiende? Pero nosotros debemos entender de que por cada hombre o detrás de un buen hombre se esconde, ¿qué? Una buena mujer. Y detrás de una buena mujer hay una suegra, ¿verdad? Ya tenemos 3. Pero después de ese hombre y esa mujer, vienen los hijos.
¿Quién tiene 2 hijos acá? 2, bien. ¿Quién tiene 3? ¿Quién tiene 4? ¡Apa! Va creciendo el número. ¿Quién tiene 5? ¿Quién tiene 6? 2, 3, 4. ¿Quién tiene televisor? Familia tipo, 4 personas, sin contar la suegra. Entonces tenemos 5.000 hombres, más 3 personas más por hombre. ¿De cuántas personas estamos hablando? A ver, los matemáticos acá. 5.000 hombres. Súmele 3 personas. 3 por 5. Más 5. 20.000. 20.000 personas. Por tirar un número, ¿verdad? 20.000 personas que estaban siguiendo a Jesús y que escuchaban las enseñanzas. Pero esas 5.000 personas habían estado todo el día escuchando al maestro, como el pastor que estuvo todo el día y que no almorzó, y llega un momento en que comienza a haber una orquesta, ¿verdad? Con la mejor melodía, que es la melodía de la heladera. Y estos hombres y mujeres tenían hambre. Entonces, ¿qué dicen los discípulos? Lo que dice el hermano o la hermana cuando cae el pastor en el horario del almuerzo. ¿Por qué Jesús ya está oscureciendo? ¿Por qué no mandas a la gente que vaya a las aldeas y a los campos para que busquen hospedaje y puedan comer? ¿Qué tenían? Hambre, ¿verdad? Pero acá vamos a ver algunos puntos que tienen que ver, hermanos, con lo milagroso o la forma milagrosa en que Dios actúa. Primero, nosotros debemos enfrentarnos a un desafío impuesto por Jesús. Nunca, pero nunca, querido hermano y hermana, nosotros podemos ver la gloria de Dios si no enfrentamos un desafío puesto por Cristo delante de nosotros. Los desafíos puestos por el hombre van a terminar en el hombre. Los desafíos puestos por Dios terminan en Dios, y le puedo asegurar que es una victoria segura. Y se ve la gloria de Dios cuando el proyecto viene de parte de Dios. El desafío que Dios pone tiene un buen final. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál es el desafío que estos discípulos se encontraron en ese momento? Cuando le dicen, ¿por qué no los despides que se vayan a las aldeas y a los campos? Jesús le dicen, dadles vosotros de comer. O sea, Jesús andaba con los discípulos y él sabía cuál era la situación económica que ellos manejaban como para poder alimentarse, y Jesús sabía que no tenían para alimentar a más de 5.000 personas. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba poniéndoles delante un desafío. Diga conmigo, eso era un desafío. Lo que pasa, hermanos, que cuando nosotros se nos presentan los desafíos y si tiene que ver con invertir, nosotros nos ponemos matemáticos. ¿Es así o no? Nosotros decimos, yo gano tanto, esto me sale tanto, me queda tanto para comer. No lo voy a hacer. O decimos, nuestra economía como iglesia es esta, si queremos encarar esto, no vamos a poder porque tendríamos que ver algo más pequeño. Entonces, no estamos nosotros enfrentando el desafío. Estamos hablando, hermanos, de que tenían que darle de comer a más de 5.000 personas. Más de 5.000 personas. Y yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros la semana pasada, para el casamiento de Sebastián, compramos asado. ¿Cuánto gastamos en el asado? 1.400 por ahí. 1.430 más o menos. 1.430 pesos. ¿Para cuántas personas? Para 60 personas. Ahora, lleve esa escala al 100.
o al 1000. No hablemos de 60, hablemos de 6000. Multiplique los 1400, ¿sí?, en la cantidad de personas, multiplicando hasta llegar a 6000. Si nosotros decimos, démosle de comer a 6000, olvídese, nos vamos a comer a la casa. Y ese era el desafío que se le había presentado a los discípulos. Jesús no era ningún necio. Él sabía lo que estaba ofreciendo, él sabía lo que estaba poniendo por delante de los discípulos, pero también sabía que si los discípulos le creían, el milagro se iba a realizar. Dios no actúa con la mente que actuamos nosotros. Dios mira por lo sobrenatural. Dios no tiene matemáticas de sumas ni de restas. Dios tiene multiplicación. Dios multiplica cuando Él utiliza su matemática. Él en ningún momento resta ni en ningún momento suma. Dios no conoce ni la suma ni la resta. Dios conoce la multiplicación. Y Dios quiere multiplicar lo que tú tienes si tú enfrentas el desafío que Dios te pone por delante. Entonces, ¿qué demuestran los apóstoles acá? Ellos no querían enfrentarse al problema de la provisión o verse envuelto en una dificultad como esta. Había que proveer comida para 5000. ¿Qué tenían? Ni siquiera tenían plata. Tenían 5 panes y 2 pescados. Pescados, los peces todavía están vivos. 5 panes, 2 pescados para alimentar a 5000. Ahora, ¿ellos qué le presentan a Jesús? Cuando Jesús le presenta el desafío, ¿qué le presentan ellos a Jesús? Una solución humana. ¿Qué les dicen? Para que vayan y coman en las aldeas y busquen hospedaje en las aldeas y los campos. ¿Qué le están demostrando o qué le están presentando? Una solución netamente humana. Los discípulos no estaban pensando como estaba pensando Cristo, como estaba pensando Jesús. Pero ¿dónde tuvo efecto o el principio, donde se gestó esta provisión restauradora? Cuando Jesús le plantea la idea a sus discípulos. Ahí se comienza a gestar esta posibilidad de una provisión restauradora para toda esa multitud que estaba siguiendo a Jesús para aprender acerca del reino. Pero no solamente nos quedamos con el desafío que Jesús le presenta a los discípulos, sino que nos habla también esta palabra de superar todo tipo de limitaciones humanas. ¿Cuáles son nuestras limitaciones humanas? Nuestro conocimiento, nuestra capacidad, nuestra economía, nuestro roce social. Si no tenés contactos no podés lograr cosas. Si no conoces gente pudiente no vas a poder lograr nada. Si no tenés el conocimiento necesario no vas a llegar muy allá. Entonces nosotros debemos superar, cuando se trata de los desafíos que la palabra nos enseña, tenemos que superar todo tipo de limitaciones humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ahí vos decís, yo mucho no sé leer y mucho no entiendo la palabra, pero te estás esforzando, estás tratando de superar una limitación humana. ¿Estás entendiendo? Yo en mi vida estudié, no me fue bien ni en el colegio, pero ahora querés aprender a qué persona estás sirviendo, cómo fue la vida de Cristo, cómo trabaja el Espíritu Santo, cuáles son las bendiciones para aquellos que le buscan, y te metes en la palabra. Estás entonces queriendo superar tus limitaciones humanas. Y a su nombre. Entonces, ¿qué reconocen en esta ocasión los discípulos? Reconocen que sus recursos eran totalmente limitados. Hay en otra parte, en un pasaje de la Biblia, ¿sí?, dentro de los evangelios sinópticos, encontramos que dice, ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a esta gente. O sea, estamos hablando de un denario. Un denario equivalía, si lo traemos a la moneda actual, a 0,74 centavos de dólar. Y estaba hablando de 200 denarios, está hablando de aproximadamente 207 por como 300 pesos por ahí, 300 y pico.
Estamos hablando, hermanos, de que ni siquiera les iba a alcanzar con 300 pesos poder alimentar a toda esa gente. Entonces ellos estaban reconociendo que sus recursos eran limitados. ¿Cómo se agrada a Dios cuando nosotros decimos, Señor, yo no puedo porque mis recursos son limitados, pero voy a enfrentar ese desafío y voy a superar mis limitaciones porque yo sé que sirvo a un Dios grande, a un Dios poderoso, dueño del oro, dueño de la plata, y que si puso un desafío por delante es porque Él está del otro lado para ayudarme a pasar ese desafío. Panes, 2 peces, 2 pescados, 200 denarios según Juan 6:7, no alcanzaban. Pero ¿qué es lo que sucede en esta ocasión? Todas nuestras limitaciones económicas, financieras, sociales, culturales, son el motivo o son la puerta que se abre. Escuche bien lo que estoy diciendo. Todas tus limitaciones y todas mis limitaciones, si tiene que ver con nuestro conocimiento, con nuestra economía, con nuestro roce social, o todas las limitaciones que nosotros pongamos por delante, es la puerta que se abre para que Jesús pueda glorificarse en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos limitaciones, escuche bien, el Señor no se glorifica. ¿Puede el Señor glorificarse económicamente en uno que no le falta nada? No. ¿Puede el Señor glorificarse con la sabiduría y el conocimiento de la palabra en uno que se sabe la Biblia de tapa a tapa? No. Y escuche bien algo. Los grandes teólogos que tienen que ver con el estudio de la historia de la palabra, por más que estudian la Biblia, hay muchos que no son teólogos, pero no son hijos de Dios. O sea, el que te sepas la Biblia de tapa a tapa no te constituye en un hijo de Dios. Y eso es una limitación. ¿Por qué? Porque ellos, con toda la capacidad que tienen, Dios no se puede glorificar en sus vidas. Nosotros no tenemos nada, pero a la vez tenemos todo, porque tenemos a Cristo de nuestro lado. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra guía. Entonces, mi limitación, superada en la fe, puesta en Jesús, es lo que va a marcar la diferencia para yo poder recibir esa provisión restauradora. ¿Cuándo se facilita esta provisión? Se facilita cuando los discípulos se rebelan contra Jesús. Se manifiesta esta provisión cuando los discípulos le dicen, no, Jesús, me parece que tanta enseñanza te está dando vuelta el cerebro, mejor despidámoslos. Ahí se manifiesta el poder de Dios, o se manifiesta cuando ellos le obedecen a Jesús, cuando Jesús les dice, vayan y recuesten a la gente de 50 en 50, entonces vamos a darle de lo que tenemos. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Se rebelaron u obedecieron? Obedecieron, fueron e hicieron conforme le había ordenado Jesús. O sea, no solamente para que se produzca esta obediencia, primero tienen que haber oído el mandato. No pueden obedecer si no se oye. ¿Está entendiendo? Si yo a usted le pido que haga algo y usted no me oyó, usted no lo va a poder hacer. ¿Qué me dijo el pastor que haga? Y va a dar vueltas sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque usted no oyó lo que yo le dije. Entonces, los discípulos no pudieron obedecer si no oían el mandato de Jesús. Por eso es importante, amados hermanos, prestar atención cada vez que el Señor nos habla por intermedio de su palabra, para que nosotros podamos decir, oí la palabra y tengo que obedecer en esta parte de la palabra, para que la provisión restauradora de parte de Dios pueda venir sobre mi vida, y así yo pueda ver la gloria de Dios en mi economía, en mi vida espiritual y en mi vida familiar. No podemos, amados hermanos, y lo repito, no podemos obedecer a Jesús ni obedecer a su palabra si no estamos prestando atención. Decirle al que tenés a tu lado, aprende a prestar atención. El hecho de que ellos prestaran atención al mandato llevó a que ellos hicieran exactamente lo que Jesús les había mandado. O sea, cuando nosotros prestamos atención a la palabra y cuando nosotros obedecemos esa palabra o ese mandato, es imposible que pueda existir margen de error
para que la gloria de Dios pueda ser vista por nosotros. No puede haber margen de error en aquel que oye atentamente la palabra del Señor. Y cuando me refiero a eso, no solamente me refiero a que usted escuche un versículo de la palabra, sino que usted escuche lo que Dios nos habla a través de ese versículo de la palabra. Es importante que prestemos atención para que podamos hacer todo lo que el Señor nos ordena. Todo esto evidenció que ellos aceptaron el reto de Jesús. O sea, de acuerdo o no, ellos obedecieron. Ellos fueron. Ellos sentaron a la gente de 50 en 50 como Jesús les había ordenado. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de esto es que si usted no está de acuerdo porque sus limitaciones lo hacen ver carnalmente o materialmente la situación, usted igual obedezca, porque a través de su obediencia el milagro de Dios se desata. ¿Está entendiendo? Y a su nombre. Pero la provisión restauradora de Jesús también se da cuando los discípulos pusieron lo que tenían en las manos de Jesús. ¿Está entendiendo? Esto es importante y esto es un misterio clave de la palabra para que nosotros podamos crecer. Nosotros podremos tener pocas cosas, nuestras limitaciones, nuestros 5 panes y nuestros 2 peces o nuestros 2 pescados. Pero si nosotros eso poco que tenemos lo ponemos en las manos de Jesús, se va a hacer mucho. Va a ser abundante, y no solamente abundante, sino que va a ser sobreabundante. Dice que Él nos da medida apretada, remecida y abultada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando alguien le pone ropa a una bolsa y la aprieta con el pie para que baje más, después le sigue poniendo ropa y la mueve, o sea, apretada, remecida, la moví la bolsa para que se acomode, y abultada, o sea que sobresale. Está diciendo que cuando Dios te da, no te da el final de la bolsa para que tengas que dar vuelta a la bolsa para que caiga la bendición. Él te da para que ya de arriba estés viendo cómo la bendición fluye. Pero esto es cuando entregas tus limitaciones y todo lo que tienes en las manos de Jesús. Si no entregamos lo que tenemos para el Señor, y no les estoy hablando de su dinero, estoy hablando de lo que usted tiene como limitaciones, estoy hablando de su confianza, estoy hablando de sus dones, estoy hablando de sus capacidades. Si son pocas, póngala en las manos del Señor, que seguramente el Señor va a manifestar su gloria en cada uno de ustedes y van a poder ver esa provisión restauradora de parte de Dios. Aleluya. Por eso es importante, hermanos, que no veamos lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros ponemos condiciones al Señor, nosotros le decimos al Señor: Señor, yo no sé leer bien, yo no sé hablar bien, me cuesta entender tu palabra. Fíjense que hay un pasaje en el libro de Jeremías, cuando Jeremías, este profeta del reino del sur, en pleno momento en que parte del reino del sur había sido cautivo, llevado a Babilonia, este profeta fue levantado por Dios para hablarle a los reyes del sur, para que pudiera Dios advertir al pueblo y poder llevar al pueblo al arrepentimiento. Y Dios le dice que lo levanta, que lo elige. ¿Qué le dice Jeremías? Soy niño, no sé hablar. Y Dios le dice: no digas soy niño. O sea, está diciendo: no pongas tus limitaciones cuando yo te elegí. ¿Está entendiendo? ¿Qué más le dice? Porque yo pondré mi palabra en tu boca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Él nos llama, no nos llama si estamos capacitados. Él nos llama para capacitarnos. Y a su nombre. Por eso es importante que nosotros podamos presentarle todo al Señor,
lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, para que Él pueda manifestar su gloria en nuestras vidas, en nuestros recursos, en nuestra economía, en nuestra familia. Ahora, ¿qué hace Jesús con lo que recibe en sus manos? No dice que lo empezó a cortar de a chiquitito para que le alcance un canapé a cada uno, ¿verdad? Sino, ¿qué hace Él cuando toma el pan y el pescado? ¿Qué hace? Lo bendijo. Mira el misterio tremendo, hermanos, en esta palabra. Por eso es importante de que usted preste atención a lo que el Señor nos está hablando. Cuando le pones lo que tenés en las manos del Señor, el Señor no lo guarda, ni el Señor dice, vamos a ver si en algún momento cae la bendición. No, Él bendice lo que tenés, y esa bendición lleva a que eso se multiplique. Yo parece que estoy predicando solo acá. ¿Está creyéndole a la palabra? Amén. Cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestras vidas, escuche, lo voy a repetir otra vez porque es importante que se lo recuerde cada día de sus vidas. Cuando venga el diablo a ponerle pensamientos de que la economía está quebrada, de que no hay trabajo, de que la escasez, de que la falta de alimento, de que la falta de una economía solvente en la sociedad, y el diablo te venga a poner ese pensamiento en tu cabeza, vos decirle, bueno, no tengo nada, así como le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, Señor, no tengo nada para darte, pero lo poco que tengo lo pongo en tus manos, porque yo sé que lo vas a bendecir y yo sé que lo vas a multiplicar. ¡Santo! Cuando Dios bendice, hermanos, no bendice para que te alcance justo. Cuando Dios bendice, no te da para que digas, bueno, comemos hoy bien en el día y mañana nos echamos a morir como estaba esta viuda ahí en Sarepta de Sidón. No, Dios cuando te bendice para que te sobre y para que te abunde, y para que cuando veas a otro que está necesitado puedas decirle, hermano, vení, que acá Dios me bendijo en abundancia, acá tenés para vos también. El problema es cuando nosotros sobró y guardamos, sobró y guardamos, sobró y guardamos, sobró y guardamos. En algún momento, hermanos, se va a llenar la cesta y el Señor va a decir, hasta acá se corta la bendición. Porque nuestra vida debe ser, hermanos, un fluir. Nosotros debemos, para poder dejar que entre la bendición, debemos tener la puerta abierta. Pero también tenemos que tener la puerta de atrás abierta para que la bendición entre y salga por otro lado y nunca deje de entrar. Porque si tenés una puerta cerrada atrás, la casa se te va a llenar de bendiciones, pero va a llegar un momento en que la bendición se va a tener que cortar, porque ya no va a haber dónde poner más bendición y no va a haber más bendición fluyendo. Pero si tenés tu puerta abierta, vas a ver la bendición en tu casa, pero también vas a ver que sale, pero también vas a ver que no deja de entrar. Eso es lo que hace Dios cuando te da y vos también das. Cuando Dios te bendice y vos bendecís. Cuando Dios te prospera y vos prosperás a otro, Dios te da en abundancia. No podemos, hermanos, nosotros quedarnos simplemente pensando las cosas quizá algún día mejoren. O ese dicho popular que todos dicen, ya vendrán tiempos mejores. O cuando nos consolamos y decimos, no hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo soporte. Ya va a pasar, ya va a pasar. Y nos consolamos humanamente, sabiendo que Jesús nos dice en su palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nosotros, hermanos, cuando queremos actuar por nuestra humanidad y queremos llevar nosotros nuestra propia carga, pues el Señor nos mira y camina junto a nosotros, mirando como nosotros, como un perro en pleno verano, con una lengua de 2 metros para afuera, sedientos, hermanos, del agua viva, y no dejamos que el Señor nos lleve las cargas, pues el Señor nos deja que nos cansemos y nos deja que caminemos con esa carga sobre nuestros hombros. Pero cuando nosotros entendemos la palabra y le decimos, Señor, hasta acá llego con mis fuerzas, ahora llévate vos la carga, así yo puedo correr a esa meta que me tienes preparado y a esa bendición que me tienes preparado. Santo.
pregunta, hermanos, para ya ir concluyendo: ¿qué provisión estás esperando? Y yo siempre, hermanos, yo puedo predicarte de prosperidad, puedo hablarte de la mayordomía, de la administración económica, pero nunca te voy a predicar sin terminar diciendo que no podés tener bendición si no buscas el reino de Dios y su justicia. Y si tenés bendición, no pienses que el Señor te tiene bendecido, el diablo te tiene cegado. Porque cuando Dios te da, Él te hace entender de que lo que tenés, lo tenés por gracia y por misericordia. No porque lo mereces, no porque te lo ganaste. Por más que te rompas el lomo trabajando, por más que estés de sol a sol trabajando, el que te da la vida es Dios, y Él es el que te permite poder ganarte el sustento para tu hogar. Por eso, amado hermano, si no estás buscando el rostro de Dios, si no estás poniéndote en sus manos, por más que tengas abundante pan en tu mesa, el diablo te tiene entretenido mirando el pan abundante en tu mesa, pero te está secando espiritualmente. Comenzá a buscar a Dios para que tengas las aguas de arriba y para que también tengas las aguas de abajo, y no falte el fluir de la bendición del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Debemos, amados hermanos, aceptar el desafío. Cuando se le vengan desafíos a usted no ponga limitaciones. Usted no ponga su capacidad. Usted no diga: somos la iglesia del barrio Colonizadora y hermanos, tenemos radio y tenemos televisión. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué miramos nuestras capacidades? ¿Por qué miramos nuestras limitaciones? ¿Por qué no miramos para arriba y nos damos cuenta de que el de arriba es el que mueve todas las clavijas? Aprendamos a aceptar el desafío. Aprendamos a superar nuestras propias limitaciones que nos llevan al fracaso rotundo y que no nos dejan, hermanos, avanzar. A veces estamos estancados en el mismo lugar y no avanzamos, no crecemos, no prosperamos. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, siempre como bolsillo con piedras. ¿Me está entendiendo? Con la cara larga. Nada nos queda bien, nada nos gusta. Nos habla el Señor de que nos va a prosperar si miramos su rostro. No estamos de acuerdo. Nos habla el Señor de que nos va a dar con el látigo. No estamos de acuerdo. Y nunca estamos de acuerdo con el Señor. Pues no importa. Aquellos que estén de acuerdo son los que van a poder ver la provisión restauradora del Señor sobre todo el pueblo que se humilla. Y a su nombre. Debemos aprender a obedecer a Jesús. Debemos aprender a someternos a su palabra. Pero lo más importante, hermanos, confiemos de todo corazón que las manos de Jesús, que reciben lo poco que nosotros podemos llegar a ofrecer, las manos de Jesús son las que van a hacer de que eso abunde, de que eso crezca, de que eso prospere, para que después, cuando nos acordemos, digamos: la palabra que predicó mi pastor, mi pastorcito, o si me quiere decir, la palabra que predicó el pastor Artemio aquella vez, ahora anda viajando por Estados Unidos y por Centroamérica y ya no lo tenemos acá, pero esa palabra me quedó grabada y hoy soy abundantemente bendecido y puedo bendecir a otros porque le creí a la palabra y la obedecí. ¿Me está entendiendo? Pero aprenda a servir al Señor. El Señor es el único que puede darle lo que está buscando. Póngase en pie, por favor. Vamos a darle gracias a Él. Vamos a bendecir su nombre porque Él es bueno. Y porque para siempre, diga conmigo, Él es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Cierra tus ojos, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos tantas gracias, Señor, porque cuando nosotros aprendemos a confiar en tus manos, que reciben lo poco que tenemos, tú te encargas, Señor, de prosperar eso poco que nosotros podemos ofrecerte.
sea nuestra pobre vida espiritual, sea nuestra economía, Señor, sea nuestra familia, sean nuestros deseos, nuestras intenciones, sea nuestra voluntad o nuestros pensamientos. Todo lo que nosotros ponemos en tus manos es altamente bendecido. Por eso, Señor, yo te pido que nos ayudes a obedecerte, a prestar atención a tu palabra y a tu mandato, para que podamos ver, así como estos discípulos pudieron ver tu poder, Señor, manifestado solamente en 5 panes y 2 pescados, nosotros también podamos ver la sobreabundancia que tú tienes para aquellos que te han creído y que te han obedecido. Te agradezco, Señor, por tu palabra y por tu pueblo que está reunido en este lugar, creyendo, Señor, de que tú vas a aumentar en bendiciones y vas a conceder las peticiones de cada uno de tus hijos, porque creemos, Señor, que este lugar es un lugar donde fluye la bendición, donde fluye la bendición. ¿Cuántos lo creen? Este es un lugar donde Dios hace cosas grandes y que se abre una fuente de bendición para nuestra ciudad. Lo creemos y lo declaramos por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.